Buenas noches, profesora. Mi nombre es Esteban de Jesús Bonilla Ninancuro. Soy de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. El día de hoy voy a tratar sobre el tema sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral peruano. Vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema que vamos a tratar. La pandemia del COVID-19 comenzó a principios del año 2020. Bien, tuvo un impacto profundo y duradero en la economía global y en Perú no ha sido una excepción. El mercado laboral peruano se ha visto especialmente afectado debido a una serie de factores estructurales y coyunturales que a continuación se va a conceptualizar el impacto de la pandemia en el mercado laboral peruano. Aproximadamente hace 2 años apareció el COVID-19 con una enfermedad. Fue notificada oficialmente por primera vez a fines del año 2019, bien en la provincia de Hubei, ciudad de Wuhan. En la actualidad, la pandemia del COVID-19 ha generado a todo el mundo en el siglo XXI una severa crisis económica, social y de salud nunca antes vista. Lo que comenzó como algo no alarmante se convirtió en una pandemia mundial que amenazó el bienestar y la vida de las personas en sectores de la economía alrededor del mundo. Hemos visto que el sector más afectado ha sido el turismo, ya que normalmente pues mediante esta pandemia se tuvo que cerrar varias fronteras o también varios países pudieron limitar, ¿no?, el ingreso a los turistas. A continuación vamos a hablar sobre el efecto de la pandemia en la economía peruana. En la pandemia del COVID-19 generó pérdidas severas en la economía del mundo, lo que ocasionó un grave impacto en la economía del Perú, además de un futuro caracterizado por la incertidumbre. No, la pandemia del COVID-19 tuvo un efecto negativo en el comportamiento en la economía del Perú y al hallarse valores descendientes negativos en el Producto Bruto Interno, que es el PBI, menos 11.1%, ¿no? En las importaciones cayó a 14.9%, entre la oferta y la demanda global menos 12%, en la demanda interna menos 10.1% y en las exportaciones caímos menos 19%. La caída del PBI, que fue menos 11.1% en el año 2020, representó una pérdida de más de 131.000 millones de soles, lo que se asemejó a más de 1.2 mil millones de soles diarios. Para aplacar el efecto de la pandemia del COVID-19 en la economía del Estado peruano, se realizó una reactivación económica flexibilizando las condiciones para que las empresas retornen a sus actividades, ¿no? Esto es porque el Estado les brindó varios subsidios o facilidades mediante los bancos para que las empresas puedan reactivarse. Vamos a hablar sobre la determinación y el desarrollo en la escuela económica con la que se relaciona la pandemia del COVID-19. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica con la que la mejor herramienta para poder salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción e inversión y el empleo. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces, la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos, relación por la pandemia del COVID-19. ¿No? Los planeamientos económicos keynesianos son aplicables a situaciones de una crisis a nivel mundial. De esta manera, la crisis de Keynes se aplica en los países que sufren una gran crisis económica, como por ejemplo, no surge por la rigidez de los salarios o la baja o en la baja o al momento de bajar los precios aumentan
el poder adquisitivo de los trabajadores, pero de ahí a otro lado resultan demasiado caros para las empresas que comienzan a despedir, provocando paro o alrededor de menos empleos en una economía baja el consumo agregado y por lo tanto bajan nuevo los precios dirigiéndose a la economía del círculo vicioso que según el keynesianismo solo puede salir estimulando la demanda para generar el proceso inverso y aumentar el consumo de los precios y el empleo. Vamos a explicar qué conceptos de la economía estudiados en la clase se relacionan con el fenómeno económico. La evolución del empleo en el sector formal a salario privado siguió dinámicas específicas durante el estado de emergencia a nivel nacional en el año 2020. La planilla electrónica registró más de 290.000 empresas que declararon a trabajadores en cifras menor al 4.2%, que esto llevaba en un déficit de 13.000 en promedio. Respecto al año anterior, a las cuales correspondieron predeterminantemente en el sector servicios, fue menos 9.000. Principalmente en los restaurantes fueron menos 2.841 y los otros servicios comunitarios y sociales menos 2.530. Y en el comercio menos 1.800. Es menor proporción que fueron de industrias de agricultura y la pesca, mientras que en la minería registró un ligero incremento respectivo a que la participación de cada sector económico en total de empresas esta se mantuvo casi al mismo nivel en los últimos años. Teniendo en cuenta que se restringieron para operar durante el estado de emergencia a nivel nacional establecido por el Decreto Supremo 044 del 2020 de la PCM, que permitió que durante el desarrollo de las actividades esenciales relacionadas al abastecimiento de salud, alimentos y medicamentos, las empresas registradas en el sector privado con bajas restricciones de operatividad se incrementaron en servicios financieros en 4.6% y electricidad, gas y agua en 1.5% en el año 2020. Respecto a los registros en el año anterior, en cambio, disminuyeron ligeramente en la agricultura a menos 1.6%, servicios sociales y de salud a menos 0.8%. ¿No? Pero esto se incrementó en la minería en un 8%. Por parte, por otra parte, disminuyó significativamente el número de las empresas registradas en el sector con altas restricciones, particularmente en restaurantes y hoteles en menos 14%, enseñanza menos 9.9% y los otros servicios comunitarios y sociales en menos 8.7%. Analizar desde la perspectiva macroeconómica con la pandemia del COVID-19. En este recuadro se pueden identificar los factores que se explican los principales efectos macroeconómicos de la pandemia. A lo largo de, a lo largo de ese año, los diferentes indicadores en la actividad económica registraron fluctuaciones sin precedentes, a lo cual dificulta tanto en el análisis de los canales de transmisión de los choques, así como la elaboración de proyecciones macroeconómicas. El impacto de la pandemia en las principales variables macroeconómicas se captura en las variaciones, observando una gran magnitud que no eran predecibles antes del choque. Consecuentemente, para, para medir los efectos de la pandemia, se, se comparan los datos observados en el año 2020 respecto a sus respectivas proyecciones realizadas en diciembre del año 2019, consideradas como un escenario contractual sin pandemia. Para ello se extiende la metodología propuesta por Primiceri y Tambalotti en el año 2020. En caso de la pequeña economía abierta para estimar el impacto agregado en el choque COVID-19 en la economía peruana,
De esta forma condiciona que se mantienen los mecanismos de transmisión habituales. Se analizan los desvíos de las proyecciones del año 2020 y se identifica contribución de choque de COVID-19, desvío de la proyección del PBI. En el siguiente gráfico vamos a poder asociarlos al ejercicio de las proyecciones que cada barra representa desvíos de valores ejecutados respectivos a los valores hipotéticos sin pandemia. Destaca la mayor desvío de validación del PBI consultando. Todo esto lo que vamos a hablar sobre las proyecciones y los cuadros los tenemos en el trabajo monográfico. Bien, y ya para poder terminar con este trabajo monográfico, vamos a dar algunas conclusiones. La base de la economía mundial ha llegado a un colapso por la caída de los ingresos de los hogares y el aumento de la deuda de estos, ya que necesariamente los hogares estables económicamente para poder generar consumo en cadena, al igual manera que se puede evidenciar de que las necesidades y actividades prioritarias no ocupan la mitad del PBI global. Esto indica de que estamos dentro de una sociedad de consumo con un aspecto muy amplio de productos y servicios que naturalmente contribuyen a la mejora de nuestra calidad de vida, más no necesarios para una cotidiana muestra de cosas. ¿Qué quiere decir de que de que el COVID-19 tuvo una gran pérdida a nivel mundial en las diferentes, tanto para las diferentes empresas a nivel mundial como también para los hogares, ya que pues muchas empresas comenzaban a despedir al personal, ¿no? Y así sucesivamente, pues los hogares se quedaban a veces sin poder, pues no, sin poder tener mayor calidad de vida, se podría decir, ¿no? Eso sería todo mi exposición, profesora. Que tenga usted muy buenas noches.